vamos a lo que quedó. Hay veces que la memoria se olvida quiénes eran los abogados, quiénes eran los fiscales, quiénes eran los jueces, quiénes eran los que tenían la sartén por el mango cuando debieron investigar un caso que ahora, 12 años después, están desempolvando. Y están desempolvando para castigarle al grupo que publica ABC Color. Yo no tengo ni una duda que esto es una persecución. Y les voy a mostrar por qué no tengo duda. Voy a contarles un poco la cronología, porque muchos de ustedes eran jovencitos, mucha gente estaba todavía en el colegio, no sabían. En Paraguay hemos tenido a un hombre que llegó a ser presidente del Club Libertad, se llamaba Nicolás Leos. De hecho, el estadio lleva su nombre. Llevó su nombre. Llevó. Le quitaron hasta el nombre al estadio. Pero el estadio se llamaba Estadio Nicolás Leos. Correcto. Almirón. El señor era muy amigo del señor Horacio Cartes. Muy amigo. Demasiado amigo. El señor es el que peleó mucho para traer todo el tema de Conmebol a Paraguay, de que Paraguay empiece a aparecer en los escenarios internacionales de las dirigencias mundiales, algo que no había pasado hasta que Leos hizo campaña con importante ayuda política. Pero empieza el florecimiento económico del señor. Y en el 2006 aparece perdida allá en Suiza, aparece perdida una denuncia. ¿Qué es lo que denunciaban en Suiza en el 2006? Decían en Suiza que estaba acusado de corrupción. ¿Y quién publicaba esto? The Guardian, el diario británico. Decía que él había sido acusado por la justicia suiza de recibir sobornos. 2006, estamos hablando de ¿cuántos años 19 atrás? años. 19 años atrás. En esa época, ¿qué es lo que hablaban? Decían que él había recibido unos $180,000. En ese momento jamás nadie se hubiera imaginado que eso iba a ser el yagua y propina de todos los montos que después se manejaron. Y que según la investigación judicial de una poderosa empresa que era la que manejaba el marketing de FIFA, que había quebrado en el 2001, acababa de entrar en funcionamiento un comité de ética y empezaban a investigar. Y según descubrieron, habían sobornos que habrían sido pagados entre enero y mayo del 2000 por una entidad vinculada a esa empresa ISMM, que es a su vez propietaria de la empresa que hacía el marketing de la FIFA. En sus 50 años de vinculación en el mundo del fútbol, Leo nunca había tenido una denuncia de este tipo. Nunca. Pero ya entonces, a ver si me ayudan los perros, Andrew Jennings, yo tengo fotos y todo con él porque después trabajamos varios de estos puntos, que es un investigador británico y autor de varios libros de corrupción en el fútbol. Andrew llegó a contactarnos y yo le decía, allá, él es dueño de una fábrica que produce stevia, es dueño de inmobiliaria, él es presidente de clubes, es una persona que se codea con el poder. Eso es, no, hay acusaciones de soborno porque yo tengo el informe oficial. Ok, esa fue la primera vez que se habló del tema, año 2006. Pero del 2006, señoras y señores, saltemos al 15 de enero del 2013, donde ya decían que analizaban, que la FIFA estaba analizando iniciarle una investigación. Miren cuántos años, hace 12 años. Sí. Que estaban estudiando iniciarle una investigación a Nicolás Leos por presunto soborno. Él seguía siendo presidente de la Conmebol. Seguía siendo presidente de la Conmebol. En ese momento su número 2 era Juan Ángel Laporte. Correcto. Y estábamos a 3 meses de unas elecciones en Paraguay. Correcto.
Él era el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Había un estadounidense que se llamaba Michael García, que había empezado a investigar la FIFA y que estaba investigando por qué le dieron a Qatar la sede del Mundial del 2022. Porque el propio Bill Clinton había estado en el sorteo, en la propuesta, en todo, para poder llevar adelante la sede del Mundial a los Estados Unidos. Y les apareció de sorpresa Qatar. ¿Qué es lo que pasó? Se hizo correr el rumor de que Nicolás Leos fue uno de los miembros del comité que recibió 20 millones de dólares de parte de Qatar por su voto. ¿Quién informaba esto? La agencia de noticias alemana dpa. Pero vamos al siguiente. Mientras ya saludo al doctor Rodrigo Yodice. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, Mabel, a toda la audiencia. Le doy tiempo para que se tome un cafecito de un tereré después de una mañana muy ajetreada y yo voy a seguir un ratito y sobrevolando bajo los antecedentes hasta llegar a la parte que me importa mucho, que usted me ayude a refrescar la memoria. Sigamos. 31, la siguiente publicación. En la siguiente publicación ya aparece que él estaba metido en el escándalo de sobornos. Nicolás, el banco y la Conmebol. Este material tiene 10 años. Bajemos. Y era ABC el único que estaba publicando. Este material, firmado por el entonces colega Juan Cálcena Ramírez, decía que de acuerdo a los Estados Unidos, todos los pagos por derecho de TV que fueron hechos a la Conmebol y por los cuales Nicolás Leo habría recibido soborno, se hicieron a través del Banco do Brasil. Y nosotros descubríamos en esa oportunidad que el propio edificio sería propiedad de Nicolás Leo. Ahí ya nos enterábamos de que había una acusación del Departamento de Justicia a la empresa Traffic. Lo que nadie sabía en ese momento es que yo estaba ya trabajando con los Panama Papers. Y en los Panama Papers encontramos toditos los contratos. Bajando, por favor. A esta empresa Traffic, la Conmebol le concedió los derechos de televisación de todas las Copas América de 1993 hasta el 2011. Nosotros esa vez le llamamos inclusive a Leos Propiedades para preguntarle si el edificio del Banco de Brasil era de ellos. Y alguien que nos atendió nos dijo, no alquilan ni son dueños del edificio del Banco de Brasil. Y sin embargo, el presidente del entonces Banco Nacional de Fomento llegó a comentar que tenía entendido que las oficinas de la empresa privada estaban regenteadas por Leos Propiedades. Siguiente, por favor. Ahí ya se empezaba a complicar, porque aparecía el nombre. El 28 de mayo del 2015 ya nos enterábamos que le estaban investigando, ¿cuántos cargos más? 6 cargos, bajando por favor. Estados Unidos lo investigaba. 6 cargos en Estados Unidos. ¿Y cómo nos enterábamos? Había llegado el documento de la Fiscalía estadounidense al Paraguay en el documento remitido a la Cancillería. Llegó a la embajada a Cancillería está obligada a entregar, creo que a Fiscalía de Asuntos Internacionales o directamente Secretaría de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema. Desde ahí se comunica a todas las partes. ¿De qué lo acusaban oficialmente ya en esta fecha? Crimen organizado, lavado de dinero y fraude de fondos en los Estados Unidos. Esto aprovecharon muy bien los fiscales paraguayos y las autoridades que trataron de retenerle a Leos, que era amigo íntimo de Horacio Cartes. ¿Por qué? Porque decían que el soborno entre privados no es un delito en Paraguay y que los hechos por los cuales Estados Unidos le investigaba no nos afectaban a nosotros. Sigamos con la historia. ¿Cómo sigue la historia? Ahí empiezan a salir
que los sistemas de prevención y de control financiero eran débiles en el país y que los grupos de poder casi siempre se salían con la suya. Juan Cálcena escribía que hacía 2 años Leo había renunciado a la Confederación Sudamericana de Fútbol y que renunció una semana antes de que se publique el informe de la FIFA en donde se confirmaba que había recibido como mínimo $150.000 como coimas. Leo había dicho que él se iba a quedar hasta el 2015, pero este caso le obligó a irse antes. El 30 de abril del 2013 presentó renuncia. Correcto. El miércoles de la semana antes de publicar esto, hubo la redada en el hotel de Zurich. Y varios altos directivos de la FIFA fueron detenidos. Ustedes ya saben quién, claro, por Paraguay. El nombre de Leos estaba ya en esa carpeta. Era el primer nombre. Naput era el segundo. En Paraguay, mientras tanto, Leo era condecorado. Era una especie de héroe civil. El Estadio Libertad llevaba su nombre. El canciller Eladio Loizaga llegó a decir que Leo hizo mucho por el país, el canciller de Horacio Cartes. Salió a la luz también la inutilidad de la CEPRELAT, porque el titular en ese momento dijo que las alertas no saltaban porque las personas que hacen las transacciones son de alto perfil, Guatamina calcula. O sea que, porque vos sos presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, no salta la barrabasada que haces porque vos tenés un alto cargo, entonces no esperan que vos hagas eso. ¿Quién dijo eso? Eso dijo en ese entonces el titular de la CEPRELAT de ese momento, y que yo ya entiendo que era el señor Boydanich. Siguiente, por favor. Acá ya empezamos a entrar nosotros, porque ya nos empezaron a entregar los documentos. Plata de Conmebol iba a cuentas personales. Este es un documento del 17 de mayo del 2000 que nosotros publicamos. Era una nota así nomás, donde él decía, Leos, solicito que la suma de $424.644 de la cuenta ahorro de dólares americanos de la Confederación Sudamericana de Fútbol sea transferido a la cuenta ahorro de dólares americanos de Nicolás León. O sea, él nomás con su firma autorizaba que el dinero pasara de su cuenta de la Confederación a su cuenta personal. De su cuenta personal para la tarde ya se iba al Banco do Brasil de Panamá. Y del Banco do Brasil de Panamá ya terminaba en bancos en Suiza y en otros paraísos fiscales que después les voy a contar. Hay notas del ex titular de la Conmebol donde ordenaban que desviaran el dinero. La Fiscalía norteamericana dice que Leos contrató una consultora en Estados Unidos para que manejara sus inversiones de más de 40 millones de dólares hasta el 2012. Más abajo, este es un material que yo misma ya preparé. Del 4 de febrero al 2 de julio del 2003 se jugó la Copa Libertadores 2003. Participaron 34 equipos, fue patrocinador Bridgestone. Casualidad o no, en febrero, cuando comenzaba la Copa Libertadores, Leo ordenó transferir en 2 oportunidades dinero de la cuenta oficial de Conmebol a su cuenta personal. Le escribió al gerente del banco que moviera 200.000 de la cuenta de la Confederación a su cuenta personal, otra vez. El 24 de febrero ordenó que movieran otros $350.000 americanos. En total, en 3 días se llevó $500.000.000. Acá está toda la descripción. Vamos a los siguientes casos. Nosotros ya teníamos documento de esto. Y acá empezamos a publicar que estaban comprando residencias y empresas con plata de Conmebol. Hasta ese momento no le calentaba nada a los que estaban en Conmebol. Todo esto era público.
sanatorios, compraron el Migones, constituyeron nuevos emprendimientos, habilitaron nuevas cuentas bancarias y compraron mansiones con los dólares que estaban dando vuelta. Siguiente, por favor. Empiezan ya más serias las acusaciones. Más abajo, por favor. Más abajo. Este es un material que hicimos con Juan juntos. El ex hombre fuerte de la Conmebol durante casi 26 años enfrenta serias denuncias de la Fiscalía norteamericana por lavado de dinero. Lavado de dinero. ¿Qué hacían mientras tanto? CEPRELAT prepara un informe de inteligencia financiera que le pasa a la Fiscalía, donde aparecen reportes de operaciones sospechosas. Él ya estaba en el ojo de la tormenta. Siguiente, por favor. Acá están todas las descripciones que nosotros contábamos, los números de cheques, de qué cuenta a qué cuenta. Y acá ponemos que habían empezado ya en 1991 con la Copa América. Juan se fue más atrás, inclusive con investigaciones. Este ya es de Armando Rivarola. Siguiente. Esto ya en ese momento. 23 de julio del 2015, anoten esta fecha. Estados Unidos, después de haber enviado la carpeta donde le estaban denunciando a Nicolás Leos, ya piden, tráiganoslo. Queremos a Leos. 23 de julio del 2015. ¿Cuántos años pasaron, Pablo? Y 10 años, gobierno de Horacio Cartes. Correcto. 2013-2018. Y ahora les pregunto, ustedes dirían, ¿quién se convierte en el abogado de Preda? De Nicolás Leos. El doctor Ricardo Preda. ¿Quiénes dicen que lo que Estados Unidos investigaba no era un delito en Paraguay? La Fiscalía General del Estado. Le nombran al fiscal Hernán Galeano para que investigue qué para lo que había pasado. En el 2015 le nombran, hace 10 años. Ricardo Preda, abogado, Hernán Galeano, fiscal, estuvieron también Francisco Cabrera, ya no sé si después o ese mismo año, Liliana Alcaraz también. Y ellos insistían en que acá en Paraguay no era un delito. Ellos miraban solo el soborno. Y la denuncia que nosotros hacíamos de que el dinero había entrado a Paraguay y se estaba moviendo, no les movió ni un pelo. Hasta que dijeron, vamos sobre Miguel Ángel Saldívar para golpearle a la mamá de sus hijos y golpearle a de ese color. Y ahí nosotros, baja un poquito más, vamos ya a la parte donde empiezan a hablar los fiscales y eso, Magda. Donde ya, acá ya les mostré cómo él estaba moviendo el dinero. Ya les conté que el 23 de julio piden la extradición. Después, el 1 de mayo del 2017, nosotros contábamos que la Fiscalía y CEPRELAT estaban mirando cómo Leos estaba transfiriendo bienes. Ahí está. Baja un poquito más. Yo hice un trabajo a manopla. Hice el colega Marcos Velázquez. La evidente inoperancia de la Fiscalía y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de CEPRELAT ha permitido que el expresidente de la Conmebol, doctor Nicolás Leos, haya podido transferir sus bienes presuntamente mal habidos. O sea, a CEPRELAT y a la Fiscalía un carajo le importaba. En abril del 2016 le transfirió a su abogado varios pisos del edificio del Banco do Brasil por casi $900.000.
¿Quién era fiscal general del Estado? Javier Díaz Verón. Óscar Voidanich, titular de CEPRELAT. Con la excusa de que el soborno en el ámbito privado no está tipificado en nuestro Código Penal como delito, no habían hecho una sola diligencia, denunciaba Marcos. Y Marcos le hizo un seguimiento a esto de bárbaro. Por eso Domínguez le persiguió también, Alejandro Domínguez. Siendo que uno de los epicentros es la Confederación Sudamericana de Fútbol, instalada en Paraguay, bajo leyes y normas de Paraguay. Y acá Marcos le decía, ignoraron el lavado de dinero, miraron solo el soborno. Ahí le decía él, hace rato ya hubieran aplicado la ley 1015/97, con lo cual Leos tenía que haberse ido preso. Mientras tanto, Leos estaba suelto, Juan Ángel Naput ya estaba preso. Preso. Siguiente, por favor. Ahí la secretaria de Leos ya empezaba a tener empresas, propiedades y millones. Bajando, por favor, más. Otro trabajo del entonces compañero Marcos Velázquez, donde se ve cómo él iba desgranando y cómo ya estaban transfiriendo a nombre de terceros. Vamos al siguiente. Déjame que, Rodrigo, yo ya llego. Acá ya le denunciaban a Leos y a Figueredo. Después ya le metieron a Avalanche, le metieron a un montón de cosas. Conmebol queda a cargo de Alejandro Domínguez. Tras meses después del escándalo mundial denominado FIFA Gate. Alejandro era la mano derecha de Juan Ángel Naput. Y él hace la denuncia. Y los primeros abogados, uno de ellos, recuerdo, el doctor Osvaldo Granada Salaverry, y el otro creo que es el doctor Daniel Mendonca. ¿Me corrige, doctor? Yo dice. Es correcto, eran los apoderados de la Conmebol que hicieron la denuncia en el 2015. Pero la fiscalía, quiero el material de la fiscala Alba Rocío Cantero, donde ella dice que había que preservarle acá le designaron a Galeano para investigar la tragada en Conmebol. ¿Este es de qué fecha, Maga? Este es de 2017, el 1 de julio del 2017. ¿Cuántos años habían pasado de la extradición? 2. 2. ¿Saben cuántos años tuvo Leos en Paraguay sin que le toquen ni un pelo? 4 años más siguió vivito y coleando entre nosotros sin que se vaya a Estados Unidos a dar la cara. Mientras Naput estaba ya trabajando en la panadería de una cárcel de Nueva York. Y perdón, a Naput se le ofreció la posibilidad de hacer delación premiada y si lo hacía iban a caer otros. Otros, no otros solo. Y él iba a volver más rápido. Correcto. Este es un material del 2020 ya, donde contábamos cómo el dinero había ido a pagar inclusive al país de la esposa de Nicolás Leos. Y aunque CEPRELAT alertaba de posibles tipologías de lavado de dinero, Fiscalía desde el 2015 estaba ciega, sorda y muda. Ahí está mi firma. El FinCEN de Estados Unidos recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leos eran depositados en Paraguay, usaban bancos de Estados Unidos y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscalía cajoneó 4 informes de CEPRELAT que mostraban cómo millones de dólares de Conmebol se descargaban en 30 cuentas bancarias. Y ustedes dirán, ¿se descargaban en Atlas? No, se descargaron en varios bancos, incluyendo Basa.
Y acá está el trabajo, ahí quédate. Ustedes me van a decir, ¿y cómo se enteró ABC lo de FinCEN? Porque hicimos un trabajo internacional en el cual accedimos a un paquete de filtraciones de FinCEN, y a mí por Paraguay me tocó buscar qué paraguayos estaban. Y ahí me aparecía la señora María Clemencia Pérez de Leos. Pero ella ya aparecía en este año. O sea, más arriba. Ella ya aparecía hace mucho. Y la agarran recién ahora. Porque si lo hubieran agarrado solo a Saldívar, todo el Paraguay hubiera dicho, sí, está una persecución ABC. Entonces le agarraron también a los familiares de Leos, después de haberle tenido a Leos 4 años sin investigar. Y después de que él haya enajenado todos sus bienes, de que haya movido plata cuando ya se sabía lo del FIFA Gate. ¿Saben qué pasa? Todos los bancos le empiezan a chutar sus millones de dólares que tenía en el extranjero. Tuvo que traer a Paraguay corriendo y abrió varias cuentas bancarias. ¿Me equivoco, doctor? Yo dice. Para nada, estás correcto, está todo correcto lo que estás indicando y consta en la carpeta fiscal de la causa 9/2017 iniciada a instancias de la Conmebol y en la causa 6/2021, que es la que motivó el origen de este pretendido proceso contra los directivos del Banco Atlas. Acá, por ejemplo, yo di más datos, soy un chiquito más, Magdi, ahí, donde están ahí está. Acá están todos los ROS, el Banco BSI de Suiza, que le abrió inclusive un procedimiento. Se vio que usaron el Wachovia Bank de Estados Unidos, el New York International Branch, hasta llegar al BSI de Suiza. Conseguí y tengo hasta hoy día todos estos documentos sobre lo que nos basamos para estas publicaciones. Ahora yo quiero, si por ahí tenés lo de Alba Rocío Cantero o la fecha de la... acá está lo de que movió una fortuna en Paraguay. La Conmebol y la Fiscalía nunca persiguieron a Leos en vida. Andate un poco ahí, Magda. En el 2019 muere Leos. 2015 pidió en su extradición. Nunca Paraguay le dio. Le protegieron y no lo investigaron. Y muerto el perro, acabó la rabia. Pero ellos querían ir sobre otra gente. Y al ir sobre otra gente, les tiraron a gente a la que antes le habían protegido, como por ejemplo la familia del doctor Leos. La fiscal Alba Rocío Cantero llegó a hacer un dictamen en el cual dijo que había que proteger la edad que tenía Leos, que había que ver que los hechos investigados por Estados Unidos habían ocurrido en ese país, ni modo, ¿verdad? Y que el tema del soborno no era un delito en Paraguay. En el 2021 hicimos la verdadera ruta del dinero desviado por Nicolás Leos, donde se puede ver cómo el señor sacó el dinero de Paraguay y cómo cuando estalla el escándalo el dinero vuelve a Paraguay, a varios bancos, a varios. Y acá, doctor, ya te quiero dejar en tus manos, porque hay un tema que a mí, que va a depender de vos que yo cuente o no. No quiero perjudicarle al señor Saldívar más de lo que nosotros, que él hoy esté pagando los platos rotos por los sobres del poder, por las publicaciones contra el fiscal general del Estado, porque que de repente hechos viejos, conocidos desde el 2006, que empezaron los primeros, 2013, que empezaron a acentuarse, han pasado 12 años y esta fiscalía está descubriendo lo que hace 12 años este diario les contaba y ellos no hicieron nada.
Acá te quiero preguntar el orden de fiscales. Hernán Galeano fue nombrado en el 2015. ¿En qué momento aparecen Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz? Ellos aparecen nombrados en febrero del 2021 para investigar la causa penal promovida a instancias del abogado Claudio Lovera, apoderado de la Conmebol, quien hace una denuncia presuntamente contra personas innominadas, pero que claramente se indicaba como presuntos participantes al Banco Atlas. ¿Por qué? Porque la estrategia básicamente era colectar elementos de convicción y evitar que cualquier representante o defensor técnico de las personas que podrían verse involucradas en este tema pudieran tener algún tipo de participación. Esa fue la estrategia. Y se han valido claramente de actuaciones que fueron realizadas en la causa número 9/2017, iniciada a instancias de la denuncia penal promovida por los doctores Granadas, Salaverry y Mendonca, en cuyos antecedentes, y vuelvo a repetir esta palabra, para un intérprete sano, no para los interesaditos y aquellos que privatizaron la persecución penal pública en desmedro de un grupo. No, para aquellos quienes quieran entender, ya en los antecedentes de esa causa, se podía vislumbrar con informes de inteligencia financiera de que el señor Leos disponía discrecionalmente de sumas de dinero de la Conmebol a renglón seguido, hacía depósitos en el Banco do Brasil, a paréntesis. Quiere decir que el sistema paraguayo, el sistema financiero paraguayo ya tenía control, ya sabía que ese dinero estaba bancarizado y por ende estaba susceptible a las reglas de la debida diligencia y consecuentemente a las normas de prevención del lavado de dinero. Cierro paréntesis. Luego, esos informes de inteligencia financiera nos denotan de un modo claro e indubitable que todas estas sumas de dinero distraídas fueron posteriormente remesadas al exterior, produciéndose el retorno de estos fondos, así como estás indicando, posteriormente a varios bancos de plaza en las modalidades de fideicomiso, en las modalidades de apertura de cuentas corrientes o cajas de ahorro. Y aquí te quiero decir algo, Mabel, y a toda la audiencia. El Banco Atlas nunca recibió sumas de dinero del señor Nicolás Leos ni de cualquiera de sus parientes por consanguinidad provenientes de transferencias internacionales. Nunca. La totalidad de las sumas de dinero que motivan la conformación del fideicomiso provienen de fondos que tradicionalmente, originalmente, han sido bancarizados desde el año 2002, fecha el año en el cual el señor Leos se involucra con Financiera Atlas, para posteriormente seguir operando con el Banco Atlas. Y acá le quiero preguntar algo, doctor. Sí, y Mabel, y te quiero decir algo que ahora me estoy enterando, porque justamente a través de lo que me estás diciendo me sorprende una circunstancia. Acabas de manifestar que la doctora Alba Rocío Cantero sostenía que no podía haber posibilidad de extradición del señor Leos porque el soborno privado no formaba parte del tipo legal en aquel procedimiento. Entonces, por el principio de la no doble incriminación, no había reciprocidad, entonces no podría darse la extradición. ¿Por qué? Porque el soborno privado no estaba tipificado. Vos sabés, Mabel, y saben, amable audiencia, de que según la fiscalía... Vamos a poner en pantalla ahora mismo, luego Pablo acaba de encontrar. ¿Qué tenemos, Pablo? Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pablo? En su momento, Sí. el abogado Ricardo Preda le había manifestado a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero, dice, señora, usted no puede extraditar a Nicolás Leos porque el soborno no está penado en la legislación paraguaya. El soborno entre privados. Entre privados, no está penado. Y tenía razón, porque recién a partir del año 2019 aparece la figura típica del soborno privado. Pero esto es lo que les quiero destacar para que vean cómo cuando hay que maniobrar y desviar el poder y privatizar a la fiscalía para perseguir al grupo, no hay ningún problema. En aquel momento, para rechazar la extradición del señor Leo, resulta que el tipo legal subyacente al lavado de activos era soborno privado. Por ende, no podía darse presuntamente la extradición. Sin embargo, para generar un proceso penal, para demostrar objetivamente el encono, la molestia
por la línea editorial que tiene de repente un medio vinculado al grupo, resulta que el hecho no es soborno privado, el hecho subyacente de lavado. No, para estos fiscales ahora el tipo legal subyacente, o mejor dicho, el hecho subyacente que motivaría el presunto lavado de dinero es lesión de confianza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál era el hecho punible que constituía hecho subyacente para lavado de activos atribuible al señor Leo? ¿O soborno privado o, como lo dicen los oportunistas, agentes fiscales en esta especie de alta imputación, lesión de confianza? O sea, o fue soborno o fue lesión de confianza. En aquella época, Preda usaba el discurso de soborno. El discurso usó Alba Rocío Cantero, el discurso usó Hernán Galeano. Cuando se le decía, el dinero está dando vuelta por Paraguay, acá se está lavando un dinero que sería procedente de hechos que han ocurrido y que por los cuales se los está imputando y hasta pidiendo extradición. Y acá me quiero ir a otra cosa. Creo que abogada Montserrat Jiménez va a declarar como testigo después de que presenta Claudio Lovera, ¿es verdad? El abogado de Conmebol. Sí. ¿Doctor? Sí. Bueno. Sí, Claudio Lovera, apoderado de la Conmebol, que hace la denuncia. A ver si podemos poner la página, Magda. Vergonzoso. Ya sé lo que me va a decir Mabel. Vergonzoso. Póngame la página ahí en pantalla bien grande, por favor. La página donde se va a declarar la abogada. Le toman la declaración. ¿Y saben qué? Cuando piden copia los abogados, aparece que en el documento de la declaración de ella dice citar nombres de quienes tienen conocimiento sobre estas tareas y sus resultados, y le ponen entre paréntesis evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición por parte de Atlas para mencionarlo. Se les pasó y metieron eso. ¿Y quiénes firmaban ese documento? La que hoy día es titular de CEPRELAT, en ese entonces fiscal del caso, y el abogado Francisco Cabrera, que es el que ayer imputó. Ahora, acá, doctor, yo dice, usted es el que va a decidir si yo me voy a ir a la cárcel por contar esto y usted me va a defender, si me quedo callada o qué hago. Yo tengo una información de fuente humana que me mostró con ojos, mis ojos vieron, que el abogado de Conmebol habría enviado un correo al correo privado de Liliana Alcaraz con todo lo que había que hacer. Y ella se reenvió a su correo institucional de la Fiscalía. Y posteriormente, todo ese mismo circuito siguió tal cual era el pedido. Se hicieron todos los trámites sobre los testigos funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de a quienes, inclusive instrucciones de cómo llevar la causa. Voy a decir el mes y el año, marzo del 2022. ¿Cuándo declaró la señora Montserrat Jiménez? Realmente no tengo la acta, Mabel, hasta la fecha, pero creo que fue entre el 2021 y 2022. Fue una de las primeras diligencias que desarrolló esta señora, este equipo de agentes fiscales. Bueno, esto fue en el 2022, en marzo, donde le sugieren a Liliana Alcaraz, funcionarios de la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en orden
según quien se encontraba más cerca de las tareas de supervisión, debería ser el orden para declarar. Y sugerían estos nombres: Gustavo González Valdés, jefe de supervisión 1, riesgo, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A quien en el acta de imputación severamente cuestionan. Salvador Robustella, supervisor. Otro de los funcionarios, sí, otro de los funcionarios a quien cuya labor cuestionan, sí. Franklin Boxia, intendente de riesgo, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Y dicen, tengo más textos de esas instrucciones. Y acá, doctor, mi escándalo parte de, estamos en presencia de las mismas personas que tenían poder en aquel entonces. Ella fue fiscala, ella tenía el poder para investigar ese dinero que había entrado al Paraguay y se estaba lavando en un montón de bancos, se estaban enajenando un montón de bienes, se estaban comprando un montón de empresas para lavar ese dinero. No lo hizo y hoy día ella encabeza la organización de lucha contra el lavado de dinero. Y su compañero de aquel entonces es el fiscal que imputa el día de ayer por hechos que en realidad fueron mucho más graves y que este mismo diario investigó y publicó. Ahora yo quiero saber cuál es el hecho nuevo por el cual Miguel Ángel Saldívar y un montón de gente a la que va. Fíjese, doctor, lo grave que es. A Nicolás Leos no lo molestaron. Ricardo Preda lo defendía. Ricardo Preda defiende hoy día al presidente de la República. Ricardo Preda hizo presentaciones como abogado sobre Cartes. Ricardo Preda defendió a Leos. Hoy, la viuda y los hijos, ya sin el poder, y no sé, sin el dinero de Leos, entraron toditos, porque si era solamente Miki Saldívar el que quedaba, la pregunta que todos hubiéramos hecho es, espera un ratito, ¿y el dinero de quién era? ¿Qué es lo más grosero que ha visto hasta ahora, doctor, de esta nueva imputación? Porque esto que yo le estoy contando y que me conecta con esta publicación donde dicen insertar acá Banco Atlas. De hecho, creo que Liliana Alcaraz allanó el Banco Atlas, ¿me equivoco? Es correcto, se había allanado la sede del Banco Atlas, que es una persona jurídica, un acto que no tiene nada que ver con relación a las personas hoy imputadas, porque el domicilio prorrumpido fue el de la persona jurídica, Banco Atlas, pero lo hizo. Y Mabel, mira, lo que vos me estás contando es algo vergonzoso, porque objetivamente el hecho de que exista un acta de declaración testimonial en donde claramente se induzca al testigo a tener que dar una versión para involucrar a personas vinculadas a una entidad de intermediación financiera y que esté firmado por dos agentes fiscales, uno de ellos que hoy formula un acta de imputación sin rubor, sin siquiera tener el mínimo decoro de por lo menos decir, me voy a separar dado que hay algo que denota claramente que me presté a una componente absolutamente intolerable, porque no hay, esto no es un error material, Mabel, no es un error material. Claramente se induce a que la testigo tenía que dar datos para poder vincular al Banco Atlas con el caso. Es lo que dice ahí esa cita. Y a renglón seguido, tenemos también que hoy día la doctora Alcaraz está como principal titular de la CEPRELAP, lo cual realmente, honestamente les digo, es tenerle al Estado en contra de un grupo por tener un espíritu crítico o un sentido crítico contra actos que a todos nos interesan. Eso es lo que yo estoy viendo y para mí no hay otro tipo de explicación del porqué de esta imputación. No hay ninguna circunstancia novedosa. Es más, esta es una imputación selectiva, es una imputación pero absoluta y totalmente direccionada, porque el organismo de persecución penal privatizado para perseguir a este grupo, específicamente a este grupo, resulta que tiene información clara, fidedigna,
de que ese dinero que dicen que fue distraído de la Conmebol entre los años 2011 al 2013, fueron primeramente realizadas transferencias internacionales y luego al retorno fueron a parar a otros bancos que no es el Banco Atlas. Entonces, impunidad para los bancos amigos, eventualmente, si es que hay un hecho con relevancia penal, palo, persecución penal y todo tipo de violación y vulneración a las reglas del debido proceso, y diría yo, del Estado de Derecho al grupo que eventualmente tiene un espíritu crítico y que da a conocer a la gente lo que se tiene que conocer de los hombres públicos. Imagínense lo que hubiera sido de este país si nosotros no teníamos conocimiento de que un expresidente hoy extinto del jurado de enjuiciamiento de magistrados maniobraba en determinados procesos. ¿En qué iba a terminar eso? ¿Cómo íbamos a estar hoy? Ahora, doctor, sí. Eso me lleva a otra pregunta. Acá hay gente que nunca fue juzgada en Paraguay. El caso de Naput. Porque si hoy estamos investigando los hechos que ocurrieron en el 2012, 13 años después, con todo lo de prescripción y qué sé yo, acá hay gente a la que nunca se le molestó. Acá hay gente a la que nunca se le preguntó el dinero, de dónde venía, a dónde iba. Y le voy a dar una fecha exacta, doctor. El doctor Claudio Lovera preparó el material el 14 de marzo del 2022 con todas las instrucciones. El 16 de marzo del 2022, Alcaraz mandó ese desde su correo personal al correo institucional, mandó las instrucciones. Agradezco mucho a la buena gente de la Fiscalía, por cierto. O sea, todo armado, todo preparado. Yo quiero saber qué es lo que Francisco Cabrera no vio en el 2012, 2015, con el caso andando y está viendo 10 años después. No te puedo responder, Mabel, porque francamente no le entiendo. Hace una semana, en las labores propias de Procuraduría, este tema estaba como para que se desestime, tomando en consideración de que habían pedidos de informes en el extranjero que pretendían ser incorporados, y del día para la noche, coincidentemente con una línea editorial crítica respecto a temas de interés público, resulta que se forma este proceso. Creo que la historia está muy clara para quien quiera entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Sí, yo tengo claro. Las publicaciones de ABC están molestándole cada vez más porque estamos hablando del mismo grupo de poder detrás de esto. Estamos hablando de Liliana Alcaraz, estamos hablando de Ricardo Preda, que hoy día es abogado del presidente de la República, estamos hablando de Emiliano Rolón, y quiero cerrar esto con el tuit que a mí me confirma quiénes son los que están aplaudiendo esta persecución. El tuit, por favor, Magda. Dice el tuit de un senador de la Nación, Dionisio Amarilla Guirlán. Emiliano se merece un monumento, dice alguien que le debió o le debe a la ANDE casi 5.000 millones de guaraníes que no estaba pagando. Emiliano se merece un monumento. Impensable que en otras épocas el imperio de Ratalia, Sucopillo y cercanos terminen imputados. Esperamos condena ejemplar. O sea, absoluta injerencia sobre el Poder Judicial desde el Legislativo. Condenas aquellas de las que la historia nunca olvide por haber usado un banco de plaza para lavar dinero del narcotráfico, desfalcos y otras actividades ilícitas. Senador, usted me dice y yo obedezco. Le envío los informes de inteligencia financiera para que usted vea toditos los otros bancos que recibieron el dinero
cuando ya la FIFA había explotado el caso Leos y le obligaban a Leos a sacar su dinero de las cuentas secretas en Suiza, en las Islas Caimán y en cuánto paraíso fiscal había. Usted dice, un banco de plaza. No. Usaron, ¿cuántos, Rodrigo? 5. 5 bancos, sí. Y aparte, te cuento, Mabel, que no hace falta que le envíes. Él presidía la comisión Garrote y sabemos perfectamente que cuando fuimos convocados se les dio todas las explicaciones del caso y se les proveyó toda esta documentación. Y uno de los aspectos en donde más énfasis se hizo es precisamente de que ese dinero distraído por Leos, que podría ser lesión de confianza, fue a parar al extranjero y posteriormente a esos bancos que no son el Banco Atlas. Así que... O sea, él sabe a qué banco fueron a parar el dinero, perfectamente, perfectamente, tiene toda la documentación. Pero se asume igual postura que los agentes fiscales que denostan y desatienden los informes que obran dentro de la carpeta fiscal, como los de la Superintendencia de Bancos, a quien tratan informes deficientes. ¿Por qué? Porque son los que claramente determinan. Acá no hay absolutamente ningún lavado de dinero y se puede apreciar fácilmente que conforme al perfil de Leos en el Banco Atlas, los movimientos que él tuvo y la constitución de estos fideicomisos eran sobre fondos totalmente trazables y que originalmente estaban en el banco, nunca provinieron del extranjero. Pero eso no le importa a ellos porque la línea de ellos no es precisamente buscar la verdad real y objetiva, sino justamente generar persecución penal contra inocentes. Correcto. Acá Marcos me está ayudando con algo y me dice, el que presentó la demanda por lavado en contra de Atlas, Alejandro Domínguez, hizo un arreglo extrajudicial con la viuda para recuperar plata de la Conmebol. Yo me acuerdo de eso, que se habló de que se le devolvió una gruesa suma, pero sin participación de la Fiscalía, sin participación de CEPRELAT, sin dar a conocer en qué consistió ese arreglo. ¿Cómo queda la conducta de Alejandro Domínguez ahí? Y Alejandro Domínguez fue el que personalmente llevó una denuncia en representación de la Conmebol a la Fiscalía contra Atlas. Sí, ya sé, pero Sí. después arreglaron aparentemente fuera del ámbito. Y hoy día la viuda y los hijos Sí. están toditos imputados. Claro, por eso. Ayer los imputaron a todos. Claro, porque iba a ser grosero. Imagínate. Iba a ser grosero que solo directivos de Atlas Claro, estén. pero imagínate que si es cierto que la viuda Claro. y los hijos pactaron un acuerdo, un arreglo extrajudicial y devolvieron dinero y ayer los colgaron otra vez. ¿Sabemos algo de eso, Rodrigo? Perfectamente sé de qué estás hablando, Mabel. Estas personas, cuando se produce el fallecimiento del señor Leos, procedieron a cancelar uno de los fideicomisos del banco y llegaron, el producto de eso entregaron voluntariamente a la Conmebol en el marco de, como bien lo estás indicando vos, de un acuerdo del cual obviamente no participa ningún organismo jurisdiccional ni mucho menos fiscal. Es decir, se trata de un acuerdo de transacción entre estas personas con la Conmebol. Honestamente hablando, creo que es la forma más objetiva de demostrar que si algún problema había era de naturaleza netamente privada y que excluía totalmente a ningún banco y en particular al Banco Atlas, Mabel. Justamente, eran algo así como 8.000 millones de guaraníes lo que básicamente estas personas habían entregado a la Conmebol. 8.000. ¿A cuenta de qué? No te puedo decir porque se tratan de actos suscritos entre ellos, actos interpartes, así que O sea es muy difícil saber. O sea que habrían devuelto dinero, pero ayer terminaron toditos imputados otra vez. Claro, porque ¿cómo van a Totalmente. explicar la imputación de Miguel Ángel Saldívar sin meterle a la familia que movió el dinero? Es correcto, sí. Esa es la circunstancia novedosa, la presunta participación de las hijas, cuyo pecado, por lo que estoy observando según el acta de imputación, es tener el vínculo sanguíneo, porque tampoco explican cuál es la conducta concreta que estas personas han desarrollado que constituye alguno de los verbos rectores del tipo penal de lavado de activos. Esa es otra circunstancia también que es importante destacar. Correcto. Y ahí, doctor, importante lo que dice usted, pero en el Código Penal paraguayo no se puede penalizar por la vinculación sanguínea. Tampoco se puede penalizar
el solo hecho de integrar el directorio de un banco, mi querido Pablo. Sin embargo, la realidad es que en esta deficiente acta de imputación, defectuosa acta de imputación, se le involucra a los directivos del banco por el solo hecho de haber firmado un acta relacionado a un negocio jurídico. En ningún momento se explica cómo es que estas personas han tenido la voluntad y mucho menos el conocimiento de pretender legitimar u obtener sumas de dinero provenientes de presuntos hechos antijurídicos. Esta acta de imputación no solamente es una desviación de poder y el mal uso del sistema de persecución penal, sino una verdadera burla. Esa es la realidad. Excelente, doctor. Vos sabés que yo me tomé la molestia de leerse periodistamente, ¿verdad? Tuve que leer el acta y ¿sabes qué no encuentro? ¿Qué hizo cada uno de los imputados? Vos sabés que yo no encuentro en esa acta de imputación. No existe. De hecho, todos sabemos, porque somos ciudadanos paraguayos, de que hay una constitución que dice que toda persona sometida a proceso del cual pudiera derivar en pena o sanción tiene derecho a conocer de manera previa y detallada el contenido de la imputación. Sin embargo, acá se forma el proceso y no se dice absolutamente nada qué es lo que cada uno ha hecho. No existe ninguna descripción, aunque más no fuere somera o sucinta, de las circunstancias del lugar, tiempo y modo de comisión del hecho, y mucho menos cómo es posible que los miembros del directorio hayan obtenido sumas de dinero y que genere el conocimiento de los mismos que ese dinero tenía un presunto origen espurio, cuando que claramente esta suma de dinero estaba bancarizada históricamente entre el 2002 hasta el momento de que determinado CDA constituyen el patrimonio autónomo de esos fideicomisos. Así que, honestamente te digo, este es un proceso clara y totalmente antojadizo, insidioso, tendencioso, y que lo que busca es intimidar, pero intimidar de manera clara a un grupo. Acá lo que menos se pretende es la correcta administración de justicia, mucho menos la restitución Rodrigo, de bienes. Abogados de mucho prestigio me están diciendo que la no descripción de hechos implica que la imputación no tiene validez y debe ser devuelta. Mabel, estamos comenzando a trabajar, vamos a ver qué hace el magistrado. Honestamente te digo, si hay una tutela jurisdiccional efectiva, estos colegas que te están comentando van a saber de que el magistrado tiene la opción de no admitir el acta de imputación y aplicar un mecanismo de control que está en la ley. Vamos a ver si hace. Si no hace, seguramente nosotros como equipo jurídico vamos a tratar de ejercer todos los resortes legales. Lo que tienen que tener claro que las defensas que vamos a hacer son defensas absolutas y totalmente leales, acordes a las reglas de la buena fe, pero dejarnos avasallar no nos vamos a dejar avasallar. Eso también que quede muy en claro, ¿eh? Yo también decir, por lo menos creo que puedo hablar de parte de los compañeros, podrán cerrarnos el diario. Por supuesto, nunca. Ayer una muy querida amiga me escribía algo y hablábamos de que nos recordábamos un gobierno que en tan poco tiempo, 2 años, se haya deteriorado tanto. Y ella decía, no me acuerdo de un gobierno que haya hecho menos cosas y encima mal. Así que simplemente repetir, quizás logren cerrar el diario. Yo en este momento ya, con lo que hicieron ayer con el señor Saldívar, espero cualquier cosa. Lo que nos van a lograr es silenciarnos a toditos. Hay un dicho que dice que cuando a nosotros nos callen, hasta las piedras hablarán. Facebook, Instagram, Twitter, Yepe. Vamos a seguir contando lo que ellos no quieren que contemos. No importa cuántos abogados serviles, autoridades serviles se consigan. ABC Color ha sido una muralla, nuestro director se ha ido preso. Hoy le toca a una persona inocente que ni siquiera está vinculada directamente al diario, porque era la única forma de pegarle al corazón de nuestra directora. Pero sepan bien
tienen que cerrar esto. Tienen que lograr quebrarnos muy mal para que dejemos de ser la muralla que dijimos que íbamos a hacer hasta el final. Es un compromiso a cero. Gracias, Rodrigo, por ser parte del camino. Al contrario, muchas gracias, Mabel, por el espacio y la oportunidad de dar explicaciones a la opinión pública que merece saber de que las cosas tal cual como son y no las que gente interesada pretende a través del mal uso del poder implementar o impulsar en la opinión pública. Gracias. Hasta cualquier momento.